¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo y en directo cuando son las 20 horas con 2 minutos, acá desde calle Río Yeli 190 en los estudios de Radio Cuarta Colina, saliendo a través de la 107.9 FM, cuartacolinafm.com, y también, por supuesto, a través del Facebook de ADG, el portal del hincha. Síguenos, comparte nuestro contenido para que este llegue a más personas. Hoy día, programa de estudio, hoy día programa previo, vamos a hacer la previa del partido que tendrá el estreno este fin de semana, este domingo a las 20:30 horas, también con transmisión, por supuesto, de Deportes en Cuarta Colina, a Deportes Puerto Montt en el campeonato de segunda división de Primera B, enfrentando al conjunto de Deportes Copiapó. Hoy día me van a acompañar en el estudio Jonathan Uribe y Marcelo Gatica, a quienes voy a saludar. Primero, por supuesto, nuestro amigo, nuestro relator, la voz más sensual de la Pichi Peyuco, Marcelo Gatica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos, Jonathan? Bueno, otro día jueves que nos convoca para hablar de deporte en general, de fútbol sobre todo, y para llevar todos los pormenores de este debut de Deportes Puerto Montt de vuelta a la B. Así es, don Jonathan, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos aquí en la previa, ya faltan solamente un par de días para el debut del velero. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Marcelo, sí, estamos aquí ya en la previa contando las horas para lo que va a ser el partido, el redebut de Deportes Puerto Montt en Primera B, enfrentando a un equipo con el que ha sabido de dulce y agraz, enfrentando a Copiapó, y bueno, y también vamos a estar un poco analizando lo que fue la participación de los equipos chilenos en la fase previa de la Copa Libertadores, que tuvimos sorpresas en los dos partidos. Así es, tuvimos varias sorpresas. Vamos a comenzar con eso en esta conversación, en esta hora de programa que tendremos acá. Por supuesto, estamos todos los martes y jueves junto a ustedes, acá en la 107.9 FM. Y por supuesto vamos a comenzar agradeciendo a nuestros amigos de Cabañas Balneario Peyuco, quienes ahí en una ubicación privilegiada acá en la comuna de Puerto Montt, en la ciudad, en el balneario característico de nuestra ciudad en Peyuco, vive una experiencia inolvidable, descubre nuestras cabañas y disfruta de un entorno natural ahí en la ex vía férrea, cercano a lo que es hoy día el Colegio San Javier, con cabañas con estacionamiento full equipadas, mascotas pequeñas, también una zona segura que está monitoreada por cámaras de seguridad. Los precios van desde 30.000 pesos la noche, muchachos, por según la cantidad de personas. Descubre nuestras cabañas, disfruta de un entorno natural y haz tu reserva al más 569-916-25641 y al más 569-4245-4933. Por supuesto, también a nuestros amigos de Piensarte Chile, que no te pille marzo, para poder hacer la promoción y la gestión de tu pyme, de tu emprendimiento digital, y contacta a nuestros amigos de Piensarte Chile. Llega a miles de personas digitalizando desde los 3.000 pesos diarios. Ubícanos en @Piensarte Chile, tanto en Facebook como en Instagram, o también al más 569-5120-6609. Partimos, muchachos, les cuento que un día 19 de febrero, pero del año 1995, es la presentación, se conmemora la de The Rolling Stones en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, que es hasta el momento la mayor cantidad de equipos e implementos para un concierto que se ha desarrollado en el coliseo característico de nuestro país. Sí, recuerdo esa parafernalia, me acuerdo de esa gira que hizo de Rolling Stones, cuando tenía un dragón gigante sobre el escenario. Así es, 1995, hartos añitos ya han pasado, muchachos, 31 años desde ese día, desde ese 19 de febrero del año 1995. Bueno, partamos con lo que nos convoca, el resultado que tenemos más fresco en la memoria. El partido de ayer en el Teniente de Rancagua, en el Estadio Codelco, con un lindo marco de público, un buen marco de público también, un partido entretenido, un partido... Sí, me encantó. Un partido que se jugó con dientes apretados y también muy friccionado desde el primer minuto. Mira, pese a que tuvo un solo gol, la intensidad de juego, la intensidad que mostró Higgins frente al equipo de Bahía me impresionó primeramente,
un equipo que de Bahía que el plantel es alrededor de 120, 125 millones de pesos, comparado con O'Higgins, que solamente tiene un valor acumulado de 12 millones de pesos. De dólares. O sea, de dólares, perdón. Pero que en cancha no se notó, Jonathan, y de hecho un O'Higgins que tuvo un primer tiempo notable y que terminó con un 1-0 con ese golazo de Francisco González, pero perfectamente pudo haber sido un 2 o un 3-0 solamente en los primeros 45. Sí, de hecho, creo que a los 3 minutos tuvo su primera aproximación O'Higgins, una llegada más o menos clara que pensar que Bahía tiene a Ronaldo en el arco, pero aún así O'Higgins supo, una vez marcado el gol, supo mantener el resultado. Sí, obviamente es un resultado corto, teniendo en consideración que tiene que ir a definir la llave a Brasil. Lo que sí creo que lo importante, me parece que O'Higgins, sobre todo en el segundo tiempo, los últimos 25, 20 minutos, dio un mensaje claro de defenderse, de defenderse y esperar salir a la contra. Creo que sobre todo lo importante es que en este tipo, que normalmente no se ve en los equipos chilenos cuando salen a defenderse en competencias internacionales, es hacerlo de buena manera. Y en este caso O'Higgins lo supo hacer. Me parece que no pasó mayores zozobras en materia defensiva. Lamentablemente tuvo un gol anulado, lo de Arnaldo Castillo, por una falta previa. Y ¿bien anulado o mal anulado? Por lo menos, según la jugada ya había pasado, fue más o menos parecido a lo que pasó con Palestino con la U la semana pasada, que pasaron casi dos jugadas. Casi 2 jugadas, fueron alrededor de 30 segundos. Pero si hay falta, es lo que el reglamento indica hoy día. Al menos a mi parecer, yo hubiese usado otro criterio. A mí me parece que estaba mal anulado el gol. No lo hubiese anulado, pero porque la jugada hay varios segundos luego de la jugada, pero antes, perdón, de que Arnaldo Castillo termine finiquitando, pero sí. Lo que sí O'Higgins, sobre todo con lo de Francisco González, buen nivel mostró. Lo de Arnaldo Castillo también se vio a buen nivel el paraguayo, que debe ya haber cumplido el tiempo para nacionalizar los chilenos. Sí, y sobre todo lo importante es que O'Higgins mostró un orden táctico. Y eso yo creo que es rescatable. Y salió a hacer el partido que tenía planeado. Lo más que seguro lo más seguro es que tenía ese partido planeado, y lo más probable es que los últimos 25-30 minutos que vimos del partido de O'Higgins el día de ayer va a ser lo mismo que vamos a ver en Brasil. Esa es la idea que... Esa es la idea que tú le ves a Bobaglio en este caso. En esta llave. Hay que tener cuidado con el equipo brasileño, Marcelo. Bueno, Bahía actualmente es el tercer equipo de la liga brasileña, un equipo poderoso que está en fase 2. También, bueno, notar también que Botafogo está en fase 2, perdió con Nacional de Potosí 1-0 en Bolivia. Pero era esperable, ¿te acuerdas que lo conversamos? ¿Te acuerdas que lo conversamos? Tú viste... A mí me pareció un poco raro la actitud, o sea, no raro, pero los brasileños cayeron mucho en el juego fuerte. Hubieron muchas jugadas, de hecho hubieron 6 tarjetas amarillas para los jugadores de Bahía, y alguna por ahí que pudo haber sido un poquito más. Mira, a eso yo lo que iba a apuntar era el hecho de que me dio una agradable sorpresa O'Higgins ayer, de que salió un equipo como tiene que jugar un equipo de local, creo yo. ¿Ah? Un equipo guardando un equipo que le faltó el respeto al poderío de los brasileros, al poderío histórico, al poderío económico. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces yo vi un equipo, un O'Higgins, que me hizo recordar, el fútbol más antiguo, al fútbol de antes, donde los equipos hacían respetar su localidad. De principios de los 2000. Sí, donde no importaba quién tuvieras enfrente, sino que tú salías a buscar el partido porque tú eras de local. Yo creo que el horario, bueno, esto obviamente que los pone Conmebol, ¿cierto? Uh-huh. Pero claro, cuando empezó el partido el estadio estaba en un 70%, cuando vi el final estaba al 100%. Sí, claro, es que empezó a las 7 de la tarde, mucha gente saliendo de sus trabajos, uh-huh, llegando sobre la hora del estadio. Totalmente entendible. Pero como te digo, dentro de lo futbolístico, esas ganas que le puso Higgins, esas pelotas que no... Y yo creo que en base a eso,
en base a eso, había un equipo muy motivado ayer. Un equipo que yo creo que aprovechó la oportunidad. Yo creo que, si bien, mira, independiente si O'Higgins pasa o no, pero me dio una grata sorpresa el equipo, el capo de provincia. Por lo que te digo, o sea, por esas ganas, por ese ímpetu con el que salió a buscar el resultado. Entonces, claro, tú dices, mira, ¿cuánto es el valor de la plantilla de O'Higgins que me dices tú? 12 millones de 12 dólares. millones de dólares. Sí. ¿Contra cuánto? ¿120? 124, en alrededor de 125 Imagínate, 10 veces más, de- pero eso en la cancha no se notó. De hecho, Bahía trajo un solo jugador desde Europa por 12 millones. Sí, pues eso es lo que me estaba acordando. Su centro delantero es William José, que jugó en el Real Betis en su momento, que lo tuvo Pellegrini bajo su orden. Ujú. Bueno, las formaciones de los equipos fueron con Carabalí, Faúndez, Robledo, Brizuela y Pavés. Felipe Ogaz, que está en la carpeta del Nico Córdoba para las próximas nominaciones de la selección, un buen jugador que estuvo ahí en el mediocampo. González, Ravelo, Juan Leiva, Sarrafiore y el paraguayo Hernando Castillo. El paraguayo Hernando Castillo el año pasado con Menellini no tuvo menos posibilidades, o sea, no tuvo tanto, siempre entraba en los segundos tiempos, no se ganó la titularidad con Paqui, pero este año lo que ha venido mostrando con Bobalio es otra cosa, y de hecho ayer el cabezazo, si no era porque no anulaba, ya era un golazo, y ha venido en franco ascenso, Jonathan, este año el paraguayo Arnaldo Castillo, el ex Deportes Puerto Montt. Sí, bueno, Arnaldo Castillo siempre ha venido acompañado de buenas campañas, creo que salvo la que fue el 2024 y 2025 creo que fueron las más bajas. De hecho, se hablaba a inicio de año de que Arnaldo Castillo iba a dejar O'Higgins, perdón, el 2024, porque no me recuerdo el técnico que partió el campeonato con O'Higgins, pero porque luego terminó siendo un interinato, otro técnico. Sí. Pero Juan Fuentes creo que era un histórico de O'Higgins. Antes de eso no recuerdo sí, tampoco. de hecho ese fue el último partido cuando Corloa tenía que ganarle 7-0 a O'Higgins para salvarse. Sí. Corloa iba ganando 3-0 de visita y el técnico sacó un delantero y puso otro central de local. Entonces ahí fue que ya se sepultó. Ajá. Y bueno, todo el fútbol, o sea, más que fútbol, las ganas, el ímpetu que puso O'Higgins fue lo que precisamente no puso Huachipato enfrentando a Carabobo, que realmente fue paupérrimo. A mí me parece el rendimiento y la propuesta futbolística, sobre todo lo de Huachipato, realmente fue sorprendente para mal, pero me parece que aún así si el partido terminó 1-0 es también por las limitaciones técnicas que tenía el equipo venezolano. Si Huachipato tiene posibilidades todavía de pasar la ronda, es netamente porque el equipo venezolano le falta jerarquía. Y le falta gol también. Mucho. Era un festival de errores, Sí. Era un festival de errores lo que mostraba Carabobo. Qué manera de perderse goles, tipo. No, y había unas jugadas que sacaban del lateral y el jugador no se la podía volver a su compañero que está a menos de 1 metro. Entonces, lo de Huachipato, y teniendo en consideración también que se le fue Maxi Gutiérrez, que Hoy se fue día. Independiente. Sí, confirmado hoy día, $2 millones, el 50% del pase. Lo de Huachipato fue lamentable. Creo que hubo una jugada de Leonel Altamirano que el arquero la termina sacando. Sí, un cachetazo que viene desde un centro. De Maxi Que la Gutiérrez. Saca, sí, y sí. mucho más que eso no mostró Huachipato. No sé, me sorprendió para mal el planteamiento de Jaime García. Yo pensé que iba a ser algo totalmente diferente, pero aún sigue con la posibilidad abierta de pasar esta fase Por la localidad. por la localidad. Pero yo digo, bueno, lo dije la semana pasada, para mí Huachipato no va a pasar Huachipato no va a entrar a la fase de grupo de la Copa Libertadores, pero sí puede ser que llegue a la Sudamericana ganándole a Carabobo. Y bueno, ya es algo repetitivo de inicio de todos los años de los equipos chilenos en competencias internacionales. Siempre nos encontramos con una sorpresa, quizás para bien y otra para mal, y en este caso la de Huachipato. Esperemos todos que logre pasar de fase, pero por lo que mostró el día martes, muy muy complicado. Incluso pasar con lo que mostró Huachipato el día martes es inmerecido. En ese sentido, Marcelo... Es que bueno, todavía faltan 90 minutos por jugar. Recuerdo un comentario tuyo ese día igual en la transmisión que también aducía el tema del viaje, el tema del cansancio por las largas horas de vuelo. Sí, y por la falta de costumbre, o sea... Y también la humedad y el calor. 27 grados se jugaron ese día en el Polideportivo Misael Delgado con una alta humedad, y eso complica mucho a los equipos visitantes.
Sí, pues para los que no están acostumbrados, obviamente que es un factor muy influyente. Las horas de viaje, a lo mejor una falta de preparación, a lo mejor habrán hecho no sé, si todavía se hace un reconocimiento de cancha antes de jugar un partido, no sé. Sí, se hace, pero en muchos casos se hace el mismo día. Sí, pero faltó actitud. Sí, bueno, sí, también va un tema de actitud, pero bueno, pensemos que estos factores solamente influyeron en la ida, claro, y que a lo mejor va a ser distinto de vuelta. Un Huachipato que salió con una línea de 3 que en algún momento a mí me sorprendió que no la cambiara a una línea de 4, porque en el primer tiempo, sobre todo, tanto Orozco, que estaba jugando por la derecha, y Tortolero por la izquierda, hicieron lo que quisieron con la defensa. Sobre todo Tortolero, que hasta que se le acabó el físico era la pesadilla del partido para Huachipato. Huachipato salió con Odriozola en el arco, Toro, Caroca y Malanca en defensa, Gutiérrez, Silva, Sepúlveda, Velázquez, Cañete como enlace, Rodríguez y Altamirano. Siento que Huachipato descuidó mucho las bandas, y siento que también, no sé muchachos su opinión, siento que entró a depender demasiado de lo que podía ser el 10 del equipo. Tanto cuando estaba primero Cañete, y después en el segundo tiempo cuando metió además a Kevin Altés y quedó con 2 creadores detrás de los delanteros. Porque era solamente todo juego por el medio. Sí, es que bueno, lo de Huachipato, creo que hubo una jugada en el primer tiempo precisamente que logra pasar Gutiérrez para sacar un centro atrás, pero tampoco Cañete no anduvo el partido contra Carabobo. No, es que no sé, creo que fue muy mal planteado el partido de Huachipato. De hecho, tanto así que si tú ves el partido, y obviamente la transmisión que estuvo aquí por la radio, los centrales de Carabobo, con todos los ripios técnicos habido y por haber, jugaban mano a mano con los dos delanteros de Huachipato y no pasaron sus obras. Entonces eso te habla de lo mal que jugó Huachipato. Yo creo obviamente que aquí haciendo de local con el apoyo de la gente, en una cancha que ellos conocen, va a ser diferente, pero repito, recalco que con este equipo Huachipato no tiene para entrar a una fase de grupo de Copa Libertadores. Y de hecho, mejor que no ingrese, porque no hay equipo para... O sea, en Copa Sudamericana podría tener mejor suerte por los equipos que podría enfrentar y por el sorteo que podría también enfrentar en una posible fase de grupo. Sí, pero llama la atención Huachipato, un equipo que que el 2024 disputó Copa Libertadores como campeón de fútbol chileno. Ajá. Que tuvo una participación decente, sí. Sobre todo cuando le fue a hacer ese partido Estudiantes allá en Argentina, ese 5-4, pero para esta fase previa de Copa Libertadores, o sea, Huachipato, de hecho el plantel de Huachipato ni siquiera es un plantel potente para el fútbol chileno. Y pretender pasar con eso es no darle las armas suficientes al técnico, porque después el técnico es el que termina pagando los platos rotos. El primero que va a pagar los platos rotos. Pero si no le armas un plantel competitivo para salir a disputar una fase previa a Copa Libertadores, no hay mucho que hacer. De hecho, lo de disculpe, se me fue el nombre de el otro delantero que acompañaba a Altamirano, Maximiliano Rodríguez. Sí. Lo de Maximiliano Rodríguez, paupérrimo. O sea, para eso, ¿quién trajo al Cris Martínez? Y teniendo a Cris Martínez en la banca, tenía muchas opciones, y de hecho Cris Martínez mostró mucho más en el segundo tiempo cuando ingresó a la cancha. Sí. Un tema... A Cris Martínez tiene la actitud que le faltó a Rodríguez. Bueno, en ese sentido, muchachos, claro, en el análisis Carabobo se llevó la ida, un resultado que es corto, tal cual como el de O'Higgins, que tiene que ir a definir la vuelta en Brasil, que, bueno, por lo que se vio en los dos partidos, claro, podría ser que O'Higgins la tenga un poco más accesible si es que hace un partido inteligente en Brasil, si es que se puede cerrar bien en defensa y mantener el 0, pues sobre todo durante el primer tiempo. Y los partidos se van a jugar los dos a las 19 horas el próximo martes en Talcahuano, Huachipato, Carabobo, y el miércoles 25 también a la misma hora
en el Arena Fontenot en Salvador de Bahía, Bahía contra O'Higgins. Ambos partidos 1-0 para los locales. Se va a definir y quienes pasen a fase 3 de Copa Libertadores, donde ya al menos en la llave de la fase 3 el equipo que queda en camino pasa a Copa Sudamericana, y el que gana la fase 3 pasa directo a grupos de Copa Libertadores. Siendo las 20:20, muchachos, para pasar el tema, vamos a saludar, por supuesto, nuevamente a nuestros amigos de Cabañas Balneario Peyuco, quienes tienen en nuestra ciudad de Puerto Montt, por supuesto, el mejor descanso para usted si anda de paseo, si anda visitando la zona, si anda visitando la ciudad. Una experiencia inolvidable. Venga y disfrute ahí en las cabañas, en un sector privilegiado en el balneario Peyuco, en un entorno natural, desde 30.000 pesos la noche, según la cantidad de personas, con estacionamiento, equipadas, y también espacio, por supuesto, que hoy en día nuestros amigos perrunos, las mascotas pequeñas, tienen ahí también pet friendly, nuestros amigos de Cabañas Balneario Peyuco. Así que al más 569-916-25641 y al más 569-4245-4933. Marcelo, nos vamos a la previa de lo que va a ser el día domingo. Vamos a estar alrededor de las 19:30. Vamos a empezar la transmisión ahí desde el Estadio Chinquihue, fecha 1, Deportes Puerto Montt versus Deportes Copiapó. Un Deportes Puerto Montt que viene con algunas dudas de los 3 partidos disputados. Primero el 3-2 contra Sol de Mayo en la presentación del plantel, el empate 1-1 en el Chinquihue contra Deportes Temuco, y la derrota que ahí por ahí anduvo sembrando algunas dudas, ese 2-1 en el Germán Becker, sobre todo los últimos 20 minutos, donde el equipo se descompaginó y no encontró digamos las alternativas para poder llevarse al menos un punto. ¿Con qué equipo esperas encontrarte este fin de semana? ¿Cómo vemos este Deportes Puerto Montt, que va a empezar ya el campeonato de Primera B, que es el gran objetivo luego de haber pasado 2 años por la segunda división? Mira, yo soy honesto. Para mí prefiero haber perdido con Temuco en el Germán Becker hace un par de semanas, pero que este domingo sea un debut bueno. ¿A qué me refiero con eso? De que el profe vaya encontrando el equipo. Yo no tengo nada en contra del portero Collaba, pero nosotros que estuvimos en el estadio, sí, vimos a un Lucho Ureta mucho más sólido. Y mucho más seguro también. Y mucho más metido en el partido. Para mí es el hombre que tiene que estar en el arco de partida. Las dudas en los centrales, no sé cuál será la condición de Maximiliano Rivero. Mira, al menos en el afiche del partido estaba, así que esperemos que pueda estar. Ya debería haber pasado su semana de recuperación de la operación que tuvo ahí dental, y debería ser considerado, al menos para ser una alternativa, espero, por lo que ha mostrado Puerto Montt, que sea titular. Para las bandas yo no las movería ya. Dejemos a Kevin Egaña y dejemos a Byron Nieto. Yo ahí concuerdo con ustedes. Tampoco tengo nada en contra de Jesús Pino, pero me gustaría ver al Vikingo. A Maxi Riveros. A Vikingo con Ariel Morales. Me gustó lo que hizo Ariel Morales. El partido de vuelta. Me gustó harto. El segundo partido que se jugó en Temuco. Sí, me gustó. Sí, fue sólida su presentación, al menos el primer tiempo. Pero es que el segundo tiempo decayó, en general decayó el equipo. Después de ese penal que se pierde el Tiburón. Sí, igual te afecta anímicamente. Hubo una baja anímica ahí. Y bueno, sabemos, Jonathan, que el profe Astorga no es mucho, cuando encuentra una base, no es mucho de cambiar su equipo. Y hemos visto en los 3 planteles que ha presentado Puerto Montt, en las 3 oncenas titulares, hemos visto muy pocos cambios. Una columna vertebral bien armada. No, sí está bien. Sabes que yo le encuentro lógica. Así debe ser. Pero siento que ojalá que hayas visto el partido que nosotros fuimos. Exacto. A eso voy, porque, bueno, básicamente el esquema es el que vamos a ver, creo yo. Vamos a seguir viendo este 4-2-3-1 con el Tiburón como centro de ataque contra un equipo de Copiapó que mantuvo la base del plantel del año pasado, que se ha armado con buenos refuerzos,
y que incluso trae un jugador de primera división como Lautaro Palacio, Jonathan. Sí, y un Puerto Montt que se va a enfrentar contra un equipo que bueno, perdió el ascenso en la última fecha. Sí. y que luego de eso decae anímicamente por completo. Bueno, pierde al técnico, y pierde algo muy importante también, aparte del técnico. Pierde al arquero, pierde a Julio Fierro, que fue una de los, si no fue el mejor arquero de la categoría, fue la valla menos batida de la primera vez del año pasado. Y para mí era el mejor arquero de la categoría. Pierde también a Thomas Jones, que era la gran figura del campeonato de primera B. Y lo de Puerto Montt, frente a eso se va a enfrentar un plantel casi completamente nuevo. Se va a enfrentar a un equipo que ya viene con una base. O sea, vamos a ver a Temperini, creo que es el arquero, si no me equivoco, el que vino de San Marcos de Arica. Pero la línea defensiva, o sea, vamos a ver a Filla, vamos a ver a John Santander, vamos a ver a Fabián Torres. Puede ser que juegue en Negro Paso. Sí. El medio campo, Zamorano, Axel Ríos ya jugaron juntos el año pasado. También, bueno, perdió a Matías Gallegos, pero trajo a Lautaro Palacio. Me parece que es un golpe al mercado para la categoría. O sea, es directamente de primera división, un jugador que el año pasado estaba en Audax Italiano, sí, siendo el centro delantero, y ahora va a Deportes Copiapó. Claro, entonces es una base que se mantiene, que se va a enfrentar con un Puerto Montt que me parece que viene con dudas. ¿Y sabes por qué me parece que viene con dudas Puerto Montt? Porque todavía no encuentra el hombre que sea el encargado de crear el juego en el equipo de Puerto Montt, y viene con dudas también, no en el nombre, porque todos estamos claros quién va a ser el centro delantero de Puerto Montt, pero sí en el rendimiento. A mí me parece que lo de Luciano Vázquez, lo que va de esta temporada, los dos partidos oficiales, porque para mí el partido amistoso que jugó Puerto Montt no cuenta, ha dejado más dudas que certeza lo de Luciano Vázquez. Y lo del volante creativo, Sabela no ha mostrado nada. Me parece que no ha sido el jugador más bajo. Y contra Temuco jugó los 90 minutos, no salió reemplazado. O sea, de hecho, en la conferencia post partido ese día decía, bueno, hay cosas de repente que llaman la atención, son más que nada criterio, y finalmente el técnico el que decide. Pero Astorga decía ese día que él vio bien a Sabela, por eso que nunca lo cambió y por eso que no hizo una modificación en la creación. Pero siento que Sabela se fundió los últimos 15 minutos, sobre todo. Sí, pero yo creo que en lo personal me ha dejado más dudas que certeza lo de Sabela. Lo vi activo, sí, o sea, tampoco fue... En el partido en Temuco se mostró más activo. Muy activo, muy participativo, sí. No lo vamos a restar mérito al argentino. Pero como dices tú, se fundió al final. Sí. Lo de Richard Paredes no sabemos todavía si está en condiciones, pero si de mí dependiese, yo saldría a jugar con Ureta al arco, con Byron Nieto, con Morales, Maxi Riveros o Calisto, Kevin Egaña. En medio campo, la contención, eso no va a cambiar. Gabriel Castillo, Juan Jaime, esa va a ser la contención de Puerto Montt. Sí, porque lo que espera es, o sea, siento yo, hay muchachos que como que este equipo se divide en dos escuadras, una escuadra que es defensiva y una escuadra que es ofensiva. El problema de Puerto Montt está en el ataque. Es que eso, ¿a qué voy? A que Astorga para a su doble 5, que es un doble 5 de netamente contención, que es puramente para poder recuperar balones y hacer que los laterales suban. Siento que por ahí va la... Lo que pasa es que no se ha visto, pero siento que por ahí va la idea. Lo que pasa es que los equipos de Astorga normalmente van acompañados de un volante de contención defensivo totalmente y uno que acompaña el juego. En Cobreloa lo hacía Matías Ballini, que lo hacía muy bien con Emiliano Astorga, y luego cuando Emiliano Astorga estuvo en Rangers, lo tenía con Márquez, y había un volante argentino que no me recuerdo el nombre, que se termina yendo después que Rangers termina perdiendo la final con Limache, que no recuerdo, pero Márquez era el que hacía el desdoble. Y lo que pasa es que aquí Emiliano Astorga quiere repetir un poco la idea con Juan Jaime, pero Juan Jaime ya quizás no le está, quizás no tiene el mismo despliegue físico que tenía hace años atrás en Copiapó, donde fueron sus mejores campañas,
Y quizás por ahí donde le está faltando eso, quizás por eso se ha visto mejor cuando vuelve a jugar Gabriel Castillo junto a Danilo Díaz. Ajá. Por eso también. Y por la movilidad. Por la movilidad y la dinámica que te entrega Danilo Díaz, porque Juan Jaime es un jugador más posicional, es un jugador más experimentado que ha llegado al gol. Entonces, yo creo que quizás por eso se ve un poco mejor cuando hay ese enroque. Quizás puede hacer que la dinámica que quiere Emiliano Astorga te la entrega Castillo con Danilo Díaz y no tanto Castillo con Juan Jaime, pero Emiliano Astorga siempre quiso tener a Juan Jaime en su equipo, siempre lo trató de tener y ahora recién lo puede tener. Y en materia ofensiva, lo que yo haría, yo me la jugaría con Jason Flores como volante creativo, jugaría con Salvador Negrete. Para mí, yo le daría la oportunidad como centro delantero a Richard Paredes, si es que estuviese en condiciones, y por la banda izquierda Clervaux. Así saldría a jugar yo si tuviese la posibilidad de plantar un equipo de Puerto Montt, porque Puerto Montt necesita esa dinámica. Y lamentablemente estos partidos ofensivamente no la ha tenido. No la ha tenido, porque no va a decir que contra Sol de Mayo es un parámetro, no es... No, los parámetros más efectivos son contra Deportes Temuco, porque eso ya eran partidos oficiales, ya eran partidos de competencia. Y eso te habla que en los dos partidos oficiales, los dos goles han sido de tus volantes de contención. Sí, uno fue Juan Jaime y el otro fue Gabriel Castillo. Y eso te habla de que en materia ofensiva quizás todavía el equipo no está bien estructurado ofensivamente. Yo creo que defensivamente Puerto Montt se ha visto bien, me parece, a pesar de la derrota contra Temuco, y creo que es un bloque defensivo que una vez que ya encuentre porque a mí me parece que encuentre la dupla central definitiva, porque los laterales no los va a mover. Los laterales sí o sí van a ser Kevin Egaña y Byron Nieto estando en condiciones, ellos van a ser los titulares. Habrá que ver después quién termina siendo la dupla central, pero dudo que en algún momento, salvo circunstancias extraordinarias, veamos una dupla central Calisto-Riveros por tema de perfil de jugador, sí, porque son los dos zurdos, y eso Emiliano Astorga no lo va me parece que no es algo que le acomode. Siempre tiene, o son dos derechos, o un derecho y un zurdo, pero encontrando eso... Ariel Morales es derecho. Es derecho. Pero lo está haciendo jugar por el perfil zurdo, porque está jugando Jesús Pino por el lado derecho. Ya que estamos en ese juego, Jonathan ya nos dio lo que él lanzaría a la cancha. Estamos haciendo fútbol ficción, muchachos. Uh-huh. Marcelo, según lo que has visto, hemos visto estos 3 partidos, ¿cuál sería tu 11 inicial ideal para el día domingo? Bueno, fútbol ficción. Ya, fútbol ficción. Mira, la misma bloque que nombró Jonathan. Ya. Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Byron Nieto, Kevin Egaña. Creo que en esas partes coincidimos más o menos todos. Creo que el único punto débil en estos partidos ha sido Pino. Sí. Bueno, Gabriel Castillo. Sí, Gabriel Castillo. Y ahí, bueno, sí, dejaría como volante de corte, porque igual lo vi bien a Juan Jaime. A Juan Jaime, sí, en Temuco sí lo vi bien. De ahí en medio campo, bueno, es que sabes que nos hemos olvidado mucho de Cristóbal Vargas, ¿eh? Sí, nos hemos olvidado mucho de Cristóbal Vargas, pero ahí, bueno, en ese puesto está, bueno, Sabela, está Negrete, que puede jugar detrás del delantero, está Flores, que puede jugar detrás del delantero, y está Sabela. No, Vargas, son 4. O sea, Vargas, Sabela, Negrete, Flores. Negrete y Flores. Ahí tenéis 4. Y Flores, pero Flores también puede jugar por la banda derecha. Bueno, lo mismo que Negrete. Sí. Mira, ahí la tengo difícil, ¿eh? Estoy en una... Yo pondría a Jason Flores por la derecha. Engancharía a Negrete y pondría a Castro por la izquierda. Yo creo que por ahí podría ser donde se ha visto más peligroso. De hecho, en el partido con Temuco fue Reiner Castro por la banda izquierda. Sí, bueno, y teniendo en consideración que tiene que jugarse así con un sub-21, y dudo que entre con 2. Entonces puede ser Negrete. Puede ser Negrete, claro. Lo más probable es que Negrete sea el que termine sumando los minutos sub-21, al menos en el inicio del campeonato. ¿Y en el 9 se sigue con el Tiburón? ¿Se Pérez o hay algún nombre que pueda incluir ahí? Mira, yo pondría al Tiburón los primeros 45. Ya. Los primeros 45 dámelo. Después, o sea,
Mira, yo sé que el Tiburón es un tipo, pese a sus 41 años, y yo también los tengo, pero sí, no vamos a hacer esa comparativa ahora, en todo Marcelo, caso, tranquilo. pero sí te diría que sí lo pondría a 45 minutos. ¿Ya? Y de ahí, bueno, pucha, si estuviera en condiciones, pese a que no conozco las características de Richard Paredes, ¿ya? Pero bueno, incluso pensando así como ya en esta modalidad de fútbol ficción, en algún momento incluso podríamos, estoy pensando que como Reiner Castro jugó de segunda punta el año pasado y tiene mucha movilidad, tiene velocidad y tiene también la opción de encarar, yo tampoco lo vería como mala opción para colocarlo como 9 a Reiner Castro. Sí, pero por el estilo de juego que tiene Emiliano Astorga no te sirve un centro delantero que no sea potente físicamente. Que no sea un delantero que te pueda pivotear o aguantar una pelota entre los dos centrales y apoyarse. De hecho, eso es lo que a mí me preocupa un poco para el partido con Copiapó, porque lamentablemente Luciano Vázquez no se vive en los partidos y ahora va a enfrentar una dupla centrales más experimentada todavía que la de Temuco. No es que tenga mérito tampoco el Tiburón, si lo de Tiburón es algo físico, ¿me entiendes tú? Es que por lo mismo, si yo no estoy diciendo, no discuto la calidad, pero Fabián Torres es un tipo experimentado y incluso que de repente va con más ímpetu del que se debería cada balón. De hecho, Fabián Torres tuvo muchas expulsiones el campeonato pasado. Y es un jugador que también se le escapa mucho la cadena. Ahora, de hecho, cuando estaba en primera, tanto en Audax como en Ñublense, yo lo recuerdo también, también sufría el mismo tema, porque es un jugador que se sale muy rápido de foco. De hecho, pero no recuerdo, lo que sí no tengo el dato exacto es si hay alguno de estos jugadores que quedó sancionado después de lo que fue el incidente con la U de Conce. Porque yo sé que uno era Coronel, pero me parece que Coronel no siguió. No, pero hubo un solo jugador de Deportes Copiapó y de hecho es Coronel entonces. Sí, hubo uno solo de Deportes Copiapó que salió porque al que le cayeron mal las penas en el infierno fue al tipo que se saltó de la gradería, que bajó a la cancha a pegarle a los jugadores de la U de Conce. Sí, entonces y la dinámica que te entrega en el mediocampo Zamorano con Axel Ríos también es importante. Entonces, es que mira, yo por ejemplo, a mí lo que me preocupó el otro día o los dos partidos con Temuco fue esa desconexión que el año pasado al menos había entre el Tiburón y Reiner Castro, o el Tiburón con los dos extremos. Claro. Yo sentía que jugaban de memoria. Cuando estaba Harold por la izquierda. Entonces, esa desconexión de repente veo que está como ha sido muy evidente en algunos pasajes de los partidos, ¿ya? Donde de repente yo sentía que de repente, claro, el Tiburón es un tipo que ya de repente recibe, aguanta, gira, ¿me entiendes tú? Y había esa sincronía con Reiner que de repente que se conocía porque le pasaba por la espalda. Entonces, eso es lo que me preocupa, que eso se perdió. Eso, o sea, lo poco que he visto, o sea, los dos partidos contra Temuco, siento que esa conexión, ese conocimiento de juego entre ambos se perdió. Eso se debe a dos cosas. Primero que obviamente es un equipo que se está trabajando, es un equipo que partió de cero y por ende ese tipo de sociedades se tiene que ir dando y conociendo. Y lo segundo, el cambio de categoría. Sí. Los espacios que se encontraban en los espacios y los tiempos de juego que había en la segunda división no los tienes en la primera vez. O se acortan, claro. Pero te lo digo porque uno vio los partidos y los ripios técnicos de la defensa y los mediocampos de los equipos reales son muy notorias y de hecho Temuco es un equipo que no es de los más potentes de la primera vez, pero es el equipo más caro de la primera vez. Claro, pero monetariamente hablando, pero también es un tema que lo tenemos pero ahí. Pero no es un equipo potente en cuanto a nombre ni a juego. De hecho, Letieri no es el gran referente defensivo de la primera vez. Vicente Lavín tampoco. Pero aún así hizo ver mal a Puerto Montt, y no lo estoy hablando del partido de Puerto Montt en Temuco. Estoy hablando del partido de Puerto Montt acá.
Sí, porque que por eso mismo, mira, yo por eso mismo me hiciste recordar de que Temuco, en el partido de acá en el Chinquihue, Temuco igual dio licencia. Hubieron, por ejemplo, los primeros pasajes, no sé, los primeros 15, 20 minutos, no, Sí. Pero el primer tiempo Temuco sí dio licencias en donde Puerto Montt sí podía haberse ido con un 2-0. ¿Me entiendes tú? Entonces, No. porque yo vi que de repente, claro, el Tiburón aguantó bien los centrales de repente y giraba y de repente llegaba, no sé, las mismas jugadas que hacían el año pasado, y llegaba y giraba y claro, Temuco sí dio espacio, dio como para que de repente Reiner Castro se metiera por la izquierda y pudiera hacer daño. Sí, pero Puerto Montt no generó ninguna jugada de riesgo. es que, bueno, Por lo mismo, porque de repente no se entendían, o sea, el Tiburón siempre decía, ya, 3/4 de cancha, recibía, giraba, o sea, recibía, giraba y trataba de descargar y no encontraba a nadie muchas veces. Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, como decía también, es un equipo que está en construcción, que esperemos que se afiate lo más pronto posible, pero hay todavía algunos ripes que son propios del desconocimiento valga la redundancia, de la poca costumbre de todavía jugar juntos bajo la nueva dirección. Que eso es Yo creo que es eso, porque igual eso es otra cosa. Claro, de porque todas maneras. son dos manos distintas. O sea, Sí, de todas maneras. una cosa era lo que jugaba el profesor Vera el año pasado, O sea, que uno más o menos con lo las conocía. instrucciones, no sé, porque que le daba a Negrete nomás, que Negrete jugaba muy suelto Sí. con el Pillo Vera y ahora tiene una posición, Y ahora tiene una función. mucho más específica y Exacto. sabemos cómo es Astorga, que es de rígido y que le gusta que le hagan caso. Bueno, Negrete va a obedecer, aunque ese día igual en Temuco jugó muy bien. En el partido con Temuco se vio más suelto, y de hecho cuando Sí, se vio más cuando suelto y se vio conversamos- mucho más incisivo. Cuando conversamos con él al final del partido, también nos dijo que se había sentido más cómodo y que había sentido más la banda en ese partido, que es Pero a lo mejor fue porque le dieron cierta soltura. exactamente dentro de eso mismo. Entonces, Pero eso también habla de una adaptabilidad que ve Astorga en sus jugadores. Entonces a lo mejor entiende que el chico rinde más soltándolo más, no dándole algo tan... una función tan rígida y que no te salgas de esa función o no te salgas de tus bandas, ¿me entiendes? Claro, y también lo que decía Emiliano Astorga, que también lo que decía Jonathan, que es un tema, que es una división que es distinta, que se juega a otra No, y intensidad, mucho más competitiva que y más, yo como te digo, cada año va siendo más competitiva Y que por la tiene- calidad de equipos que tenemos este año, o sea, y que tiene también otra exigencia, que por ejemplo no es lo mismo, o sea, perder... Los partidos van a ser muy ajustados, pienso yo, durante este año. Deportes Puerto Montt va a es que tener en general la partidos muy categoría va a ser ajustados, ajustada. porque ya perder por un margen de diferencia de 3 goles, 4 goles, es prácticamente una debacle en primera B. ¿Para qué hablar en primera división? Entonces, y más cuando te estás enfrentando a la calidad de equipo. Mire, repasemos. Está, bueno, según la tabla de los valores de mercado de los equipos de la primera B del fútbol chileno, antigua segunda división, el equipo más caro con un valor promedio de $172.000 es Deportes Temuco. Es buena nota. 4,65 millones de euros está valorizado la plantilla de Deportes Temuco. Después viene Antofagasta con 4,59, Iquique, Unión Española, Copiapó, Ranger de Talca, Cobreloa, y ahí hasta Cobreloa se cortan los 4 millones de euros. Después vamos a los 3, que está Curicó, San Marcos de Arica, Recoleta, Magallanes que esta semana metió 3 contrataciones. ¿Recoleta? Sí. 3 millones de 3,53. 3 millones y medio de euros. Están valorizando al Magallanes. Chamagol. Todavía en Recoleta. Magallanes, que esta semana metió 3 contrataciones así de una, Sí. contrató después de haber perdido los 2 partidos de Copa Chile con Santa Cruz. Yo les dije, Santa Cruz. Ajá, 4-1 y 2-1. Santiago Wanderers, San Luis de Quillota, San Felipe, Santa Cruz y Puerto Montt, que es el equipo con menor valorización de mercado Puerto Montt. de la primera vez. Un promedio de 64.000 euros y un valor total que no alcanza a ser los 2 millones, 1,73. Digamos que estos datos al final del campeonato, ya cuando no se juega, digamos, con el maletín en el bolsillo, pero sí es un indicador de las apuestas que están haciendo los clubes. Este año, si estamos en la parte del fútbol ficción, Puerto Montt, ¿en qué lo podemos ver? ¿Para qué está? Y para que el hincha, digamos, también tenga una expectativa aterrizada y no
seamos o no nos volvamos un equipo ascensor. A mí me parece que lo de Puerto Montt, si bien es cierto que contra esos datos que diste no hay nada que competir no hay nada que discutir en el sentido de que son fidedignos en cuanto al valor de la plantilla, pero si tú vas nombre por nombre, Puerto Montt tiene mucho mejor plantel que Unión Española. Si vas nombre por nombre, Puerto Montt tiene mucho más plantel que Santiago Wanderers. Hay un par de jugadores que en Santiago Wanderers o ¿Pero a qué te refieres con nombre por nombre? Hay algunos nombres que te suben la valoración. Sí, por ejemplo, lo de Unión Española te sube la valorización Pato Rubio. Y probablemente capaz que esté considerado hasta Emiliano Vecchio en ese momento que lo de Santiago Wanderers te sube el valor Javier Parragués, te sube el valor jugadores como Camarda, pero si tú ves, o sea, de hecho vas a comenzar a ver cuando se comienza a ver el campeonato de Primera B, lo de Unión Española es un equipo que nombre por nombre no es competitivo. Uh-huh. O sea, es cosa de ver los partidos que ha jugado, es cosa de ver la interna que está teniendo Unión Española, las declaraciones que ha dado Pato Rubio. Entonces, nombre por nombre, Puerto Montt es más futbolísticamente que Unión Española. Ahora, en valorización no. Pero a mí me parece que, y a lo que yo creo que Puerto Montt va a aspirar, no voy a decir que Puerto Montt vaya a ser el campeón. Porque si lo vemos el año pasado, hay que aterrizar esa el año pasado en Primera B, ¿quién apostaba por la U de Conce? Nadie. La primera rueda nadie. Entonces, yo creo que Puerto Montt tiene plantel y cuerpo técnico para entrar a la liguilla, por lo menos. Un octavo lugar. De ahí para arriba. Pero en cuanto, yo por eso aterrizo eso en dos sentidos. Una, no tratar de llenar de expectativa a la gente, de mentirle y decirle, no, Puerto Montt este año se armó para campeonar, porque no se armó para campeonar, pero se armó bien para competir, y tampoco alarmarlo en el sentido de que Puerto Montt, por ser la plantilla con la valorización más baja, significa que ya entre peleando el descenso. Claro, que estamos condenados al descenso, ¿no? De hecho, o sea, acá más que nada básicamente es para darle un tema de contexto, sí, a lo que estamos conversando. Claro, porque Puerto Montt tiene alrededor, yo te diría, de 14, 15 jugadores que tú los puedes considerar que podrían jugar, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú ves el plantel de Cobreloa, son 18 jugadores al menos. Es la plantilla corta, pero son 18 nombres fuertes que te pueden... O sea, 18 titulares, por decirlo así. Claro, 18, 17 jugadores que perfectamente pueden ser titulares. Lo de la Unión Española y Santiago Wanderers son equipos que para nada. De hecho, la Unión se llevó incluso a un par de jugadores de segunda división. Sí, al que llevaron al... De hecho, estaba Michel Bacene con Nacho. Ese, el puntero izquierdo. Ese, y de hecho, él llegó como una de las grandes figuras por el español, lo que te habla del momento que está pasando. Económico. Y no, institucional todo. También. Sí, institucional, sí, de hecho, las declaraciones de Pato Rubio igual fueron bastante... ¿Por qué? ¿Qué dijo? O sea, bueno, básicamente él, en términos bien educativos, él dijo que él no fue a Unión Española a pasear. Y lo trató de decir por el rendimiento y la actitud que está teniendo sus compañeros. De hecho, también es cosa... Trató de dar un mensaje. Claro, y el partido que jugó a beneficio con Colo-Colo se vio muy mal la Unión Española. Lo de Recoleta, si tú ves, tiene una plantilla más cara que Puerto Montt, pero no hay ningún nombre fuerte no hay ningún nombre sobresaliente. Quizás si es que se mantiene lo de Estigarribia, podría ser un jugador que es como lo mejor que tiene. Bueno, Jaime Vargas, si es que se mantiene el arquero de Recoleta, muy buen proyecto. ¿Qué tiene este chico ya? ¿Unos 22 años? Jaime Vargas me parece que tiene 21. 23. 21. Está entre los 22 y 23. Sí, sí, yo creo que más de 20. Mira, me atrevo a decir que tiene... ¿Cuándo fue que vino? El 2023. 2023 y tenía 19. En 2000, sí, cuando ese empate que salvó, cuando ese fue 1-1, creo. No, y ganó Puerto Montt. Sí, ganó Puerto Montt 1-0, si no me equivoco. Con un gol de Gorosito, si no me equivoco. Y ahí estuvo, creo, en ese partido, Vargas sacó un tiro libre que iba adentro. ¿Un penal? No, un tiro libre y un cabezazo. ¿O el penal fue el gol? Me parece que atajó un penal. Sí, estoy seguro que atajó un penal. Y fue un gol, pero de hecho hay un plantel que, como yo les decía, que
que no llama mucho la atención, pero que los 2 partidos oficiales que ha jugado lo ha ganado y lo ha ganado bien. Santa Cruz. Y de hecho, si está la posibilidad mañana, vean el partido de Santa Cruz con San Marcos de Arica, porque la primera parte mañana. 8:30. Vamos a ir con eso. San Marcos de Arica va enfrentando a Santa Cruz. Me parece que ahí está. Ahí hay un equipo que puede dar la sorpresa. No voy a decir que sea el candidato a ser campeón todavía, pero es un equipo que puede dar la sorpresa. Y bueno, lo de técnico es Armijo. Lo de Puerto Montt, lo de Puerto Montt tiene que partir ganando. No hay que hacerlo como... Por eso te digo, por eso te decía al comienzo del programa, yo te decía, prefiero que haya perdido en el Germán Becker hace 2 semanas atrás, pero que el fin de semana que viene empiece a ganar. No hay que ser como Torrente, que dijo que el campeonato partía a la fecha 7. Técnico de Everton, sí, después de perder 3 partidos. Lo malo es que en la fecha 7 no va a estar él. Sí, entonces el Puerto Montt tiene que partir ganando sí o sí. Miren, muchachos, les cuento. Anoche estuve haciendo una pega y de hecho les voy a recomendar a los fanáticos del fútbol, a los que les gusten las estadísticas, muchachos, una página que se llama solofutbol.cl. Salen todos los campeonatos, primera A, primera B, de años, tú puedes revisar, y están las tablas, están los partidos, están los playoffs, partido por partido, resultado por resultado, con fechas, con estadios. Una biblioteca digital muy buena. Ya. Y con eso estuve viendo cuántos partidos realmente habían jugado Puerto Montt contra Copiapó en todas las competencias. Ya. Son 28 partidos en total, desde el año 2007 que jugaron la promoción hasta el año 2023. O 2022, porque el 2023 Copiapó. Desde el 2007. La primera llave fue la llave de promoción cuando Puerto Montt bajó a primera B, estaba en primera el 2007. Esa fue la primera llave que se jugó. Sí, yo recuerdo que fue el último año de Puerto Montt en primera, el 2007. Sí, porque ahí Puerto Montt llegó al final con una mala campaña y se jugó un triangular para definir el descenso entre Puerto Montt, Copiapó y Santiago Morning, y terminó descendiendo Puerto Montt. Y esa fue la primera vez que se enfrentaron en partidos de ida y vuelta. ¿Como Deportes Copiapó? Como Deportes Copiapó. ¿Antes de eso no se habían enfrentado como Regional Atacama? No lo sé. Ahí no creo, porque Regional Atacama desapareció en 99. Ya. Y después de eso, de ese mismo extinción de Regional Atacama, aparece Deportes Copiapó, que debuta en tercera y asciende a primera B el año 2003. Juega su primer partido contra La Serena en la primera vez del 2003 y lo pierde 5-0. Pero eso es aprendizaje. 28 partidos, muchachos, 13 partidos ganados por Puerto Montt, tiene estadística a favor, 7 empates, 8 partidos ganados por Copiapó, 40 goles para Puerto Montt, 35 para Copiapó. Las últimas llaves fueron, digamos, las fases de playoff, que en los playoffs, cuando tuvieron que definir en primera vez, las 2 llaves que jugaron las ganó Copiapó, tanto el año 2021 como el año 2022. Los partidos más abultados, las goleadas más abultadas para Copiapó son un 5-0 y un 4-0, y el resultado más abultado para Puerto Montt es un 3-0. 3-0 que fue en el playoff. Sí. Todos los otros resultados son resultados por muy poco margen: 2-1, 1-0, empates a 1, empates a 2. Entonces, en general, la estadística está en resultados, es muy corta, pero sí, Puerto Montt en estos 28 partidos saca una ventaja ante Deportes Copiapó en lo que respecta a partidos ganados. De hecho hay una llave que también pierde el 2021. Sí, esa. No, es que perdió en el 2022 la que fue creo el día previo al inicio del Mundial de Qatar. Cuando Puerto Montt gana 3-0 y luego pierde 4-0 ya, sí. Que de paso ha sido la liguilla más rara que he visto en mi vida, donde Copiapó no ganó ningún partido en el de ida, no anotó ningún gol y termina goleando todos los partidos de vuelta. De hecho, sí, pero mira, pero hay una el Zorro del Desierto 5-0. Hay una ese año. Sí, pues porque también le gana, empata 0 con la Universidad de Concepción y luego le gana 3-0, con Puerto Montt pierde 3-0 y luego gana 4-0. Pero hay una llave que es la del 2021, cuando Puerto Montt lo dirigía Felipe Cornejo y en Puerto Montt estaba Hernando Castillo, Nicolás Gauna, Melibilú, Franco Ortega, que Puerto Montt también queda eliminado, si no me equivoco, pero empatando en Copiapó.
No sé si recuerdan que hubo un palo al final de Franco Ortega en los últimos minutos, el año 2021. Sí, pero mira, a ver, ahí yo recuerdo que esa campaña, cuando ascendió Copiapó en esa liguilla rara que dices tú, sí recuerdo yo que en ese tiempo lo adiestraba a Héctor Almandós, ¿te acuerdas? Sí. Copiapó era muy fuerte de local, ¿ah? Era muy fuerte. Yo le vi varios partidos a Copiapó de local, y Copiapó eran... A ver, ¿cómo te explico? A ver. Copiapó eran de repente unas ráfagas, por ejemplo, pasaba por ráfagas de minutos, donde Copiapó conseguía un gol, pasaba 5, 6, 7 minutos, otro gol, sí. Y si te pillaba mal parado, te anotaba el tercero. Entonces, eso yo siempre recuerdo que el equipo el Copiapó de Almandós de local era muy fuerte. Sí, pero la liguilla no tiene sentido, porque todos los partidos de vuelta a los equipos les expulsaban a alguien. Entonces, sí, pero es que, no, ejemplo, a mí, el partido con la U de Conce yo lo vi. Yo llevo años viendo fútbol, hay un manto de duda en esa liguilla. Bueno, y a mí no yo el partido con la U me... de Conce lo recuerdo haberlo visto, y sí, como te digo, fue eso, fue que era un Copiapó. Pero lo de Puerto Montt, te machacaba. Pero disculpa, ¿lo de Puerto Montt no te parece raro? 3-0, después 4-0 ya, sin el técnico, que el técnico... no recuerdo si a Durán lo expulsan acá, cuando Puerto Montt iba ganando 3-0. ¿No te parece raro? No, al menos déjenme dudar. No, sí está bien, si estás todo en tu duda, pero... Lo raro que haya sido, lo que voy a decir, si es que pasó algo, que no lo estoy dando por sentado, nuestros amigos de Copiapó lo pagaron después que en el partido con Huachipato. Es que no, porque lo de Huachipato lo pagaron antes, o sea, lo de Huachipato es antes. Entonces y de fue hecho, una vuelta de mano. De hecho llama un poco la atención, porque ese año 2021, eso fue el 2021. Ese fue el Copiapó que eliminó a Puerto Montt. Ese fue el Copiapó de Manuel López, del Zombie Núñez, cuando Manuel López la escoció en el fútbol chileno, que fue su última buena campaña. Sí. Cuando estaba el 10 que ahora está jugando en Wanderers, ¿Luna? No, Luna no. Sí, Luna también estaba en ese Copiapó. Sí. Estaba Carlín Sosa también. Ese fue el año que Copiapó hubo un Huachipato denunció a Melipilla, porque Melipilla estaba en la primera división, y se sabía que iba a denunciar a Melipilla aproximadamente 6-7 fechas antes. Terminan descendiendo a Melipilla y hacen jugar a Huachipato contra Copiapó, pero después de Año Nuevo. Y ahí fue cuando, ¿qué pasó? Que los arriendos de los contratos, de los arriendos de las casas de los jugadores, de los lugares donde vivían, se terminaron, y los jugadores terminaron durmiendo en la sede, y Durán sale de ese Copiapó para venirse a Puerto Montt. Sí. Entonces, después de eso, Copiapó termina ascendiendo, incluso después, de hecho, cuando Cobreloa pierde la final del 2022, Cobreloa termina ascendiendo en 2023. No sé, no deja de ser curioso lo que ha pasado en el fútbol de la primera vez, pero esperemos ahora que Puerto Montt pueda hacer un buen campeonato. Sí. Que sobre todo que el fútbol chileno se libere de las polémicas, y que las cosas se terminan definiendo por secretaría. Bueno, ya hay una polémica instalada en primera división con lo de Non Calera, que es la denuncia que está de Cobresal y de Everton por la alineación de los 6 extranjeros de Axel Encina, lo que tienen ahí. Pero, para no desviarme del tema, para seguir y para cerrar esto, lo de Axel Encina lo están manejando tal cual como se manejó la denuncia entre La Serena y Limache, porque hay un correo o hay un WhatsApp donde hay una autorización de gente de la NFP para que Encina sea incluido, porque era parte del fútbol juvenil. Entonces, hasta el momento, según lo que se indica, todavía no ha salido la sanción o la determinación, Calera no estaría infringiendo la deuda, digamos, el reglamento, claro, hasta el momento. Claro, porque al ser sub-21 pierde los 6 puntos. Claro, porque al ser sub-21 no ocupa cupo extranjero, pero tampoco suma minutos. Exacto. Y ahí, claro. Bueno, muchachos, son las 21 horas, se nos pasó rápido este programa, analizando todo lo que va a ser la previa del partido entre Deportes Puerto Montt y Copiapó, que por supuesto va a ser transmisión de Radio Cuarta Colina, a través también de su página web,
y también por supuesto de nuestro Facebook de ADG, el portal del hincha, y vamos a ir con las fechas para ir cerrando, vamos a ir con las fechas de Primera B, la fecha de Primera División, y hacer un pole de lo que es el tenis, que hay un resultado que se está jugando ahí en el Río Open, y en un par de días más empieza el ATP, el Chile Open, el ATP 250 de Santiago. Pero antes de eso, por supuesto, recordamos a nuestros amigos de Cabañas Balneario Peyuco, en Puerto Montt. Vive una experiencia inolvidable, disfruta de nuestras cabañas y de un entorno natural. Cabañas con estacionamiento, full equipadas, espacio para mascotas pequeñas, zona monitoreada. Los valores van desde las 30 luquitas por noche según la cantidad de personas. Ubicado por ahí, por supuesto, punto de referencia a la ex vía férrea, cercano a lo que es hoy día el Colegio San Javier. Reserva ahora, disfruta y contáctanos al más 569-916-25641 y al más 569-4245-4933. Por supuesto también a nuestros amigos de Piensarte, quienes son marketing y arte renovable en la 10ª región. Que no te pille marzo, que no los pille marzo, muchachos, que ya estamos a un par de semanitas nomás de que llegue el mes fatídico para todos. Chico, te orienta clase la otra semana. ¿Sí? Bueno. Que no te pille marzo sin una estrategia, Jonathan. Llega a miles de personas digitalizando tu pyme desde las 3 luquitas diarias. Contáctanos, por supuesto, los cupos limitados a través de @piensartechile, tanto en Facebook como en Instagram, o también al WhatsApp al más 569-5120-6609. Agradecemos, por supuesto, a nuestros amigos de Cabañas Balneario Peyuco y también a nuestros amigos de Piensarte, quienes nos acompañan. Y recuerda, si quieres que tu emprendimiento esté acá con nosotros, si quieres también apoyarnos para que podamos seguirte llevando todas estas transmisiones semana a semana en conjunto con Radio Cuarta Colina, contáctanos a través de nuestro Instagram, @anemia de gol, @ADG el portal del hincha, tanto en Facebook como en Instagram, o también ahí por un mensaje interno nos dejas tus datos, nos dejas tu contacto y nosotros por supuesto te devolveremos el llamado. Muchachos, la Primera B, como bien lo decía nuestro amigo Jonathan, empieza el día de mañana, 20 de febrero, a las 20 horas, en el Carlos Dittborn de Arica. ¿20 o 20:30? 20 horas, 20:00. Perfecto. Sí, Arica enfrentará a Deportes Santa Cruz. Luego, el día sábado, tendremos 3 partidos. Santiago Wander con Recoleta en el Elías Figueroa a las 12 del día. A las 6, en el que inicialmente había sido agendado en La Pintana, pero Unión Española, a través de sus redes sociales, anunció que iba a ser en Independencia, en Santa Laura. El conjunto de los rojos va a enfrentar a San Luis de Quillota. Y Quique un debut de técnico, ¿no? Chupete Suazo. ¿Sí? Chupete Suazo en la banca de San Luis, que ya jugó 2 partidos con Copiapó por Copa Chile. ¿Cómo anduvieron? Ganó uno y perdió otro. 1-1 fue la vuelta y perdón, sí, empataron. 1-1 en Quillota o en Copiapó? En Quillota. 1-1 en Quillota y en Copiapó perdió 1-0. Así es. Sí. Y a las 20:30 horas, Iquique en el Tierra de Campeones estará enfrentando a Unión San Felipe. Nos pasamos al domingo, donde tenemos 2 encuentros. A las 6 de la tarde en el Bicentenario Iván Azúcar, en el ex fiscal de Talca. Rangers estará enfrentando a Deportes Antofagasta y Puerto Montt, por supuesto, como ya lo estábamos comentando. 20:30 horas, Estadio Bicentenario Chinquihue frente a Deportes Copiapó, para dejar el día lunes 2 partidos, 6 de la tarde en el Zorros del Desierto, Cobreloa Temuco, buen partido. Interesante. Bueno, hay que ponerle una fichita a ese partido. Sí. Y Curicó Unido contra Magallanes van a cerrar la fecha a las 20:30 horas en el Jorge Silva de San Fernando. Rapidito, muchachos, un partido que porque la granja todavía está en remodelaciones. Un partido dentro de todo esto al que tú le pongas una fichita de estos partidos, por supuesto, salvo el de Deportes Puerto Montt. Arica Santa Cruz, San Marcos Santa Cruz. San Marcos Santa Cruz. ¿Jonathan? Cobreloa Temuco. Cobreloa Temuco. Yo me voy a ir con el de Unión San Luis. Voy a ir y ojo que vuelve Jesús a Talca. ¿Ah, sí? Marcoleta. Ah, muy bien. Con su clásico gorro de jockey. Sí, Marcoleta, que hubo se le escapó la correa en el partido contra Deportes Concepción, con su gorra de Jesús, empapeló a Nelson Sepúlveda, pero... Oye, pero Marcoleta creo que es de ahí. No, perdón. Fue un partido con Isaac, contra Isaac Díaz. Sí, oye, de hecho... Marcoleta creo que es de la zona, ¿no?
No lo recuerdo, No pero recuerdo exactamente. pero sí estuvo en Ranger y bueno, está esa imagen anecdótica. Hay una polémica siempre que hay un partido de Rangers, algo pasa o no llegan los relatores con los comentaristas y tiene que relatar el de cancha. de cancha. Cuando pasó eso claro, cuando perdió contra San Marco de Arica. ¿No? O si no hace sí. su aventura el señor PF, pero También. o No, Marcoleta con el gorro de Jesús en papel a Bueno, Isaac Díaz. En el nombre de Jesús se han hecho muchas cosas durante la historia, amigo mío. Don Luis Marcoleta nació en Antofagasta. Antofagasta. Tiene la edad de 67 años, juvenil de 67 años. Mira. Entonces, bueno, nos vamos con la primera división, que también está en su fecha 4, y que aquí también hay algunos partidos interesantes y partidos que pueden definir incluso esta día de técnico en esta fecha, que va a empezar también mañana a las 6 de la tarde en el Nicolás Chaguán, con Unión Calera enfrentando a Ñublense. Unión La Calera, que está actualmente en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a las 6 de la tarde el día de mañana. O sea, mañana a las 6 juega La Calera. A las 8 juega Santa Cruz, y a las 8:30 en el Esterro Arrebolledo, Concepción contra Cobresal. Ese partido hay que estar atento. Sí. ¿Cuánto fuero pidió el León de Collao? No Creo que habían pedido un aforo importante, ¿eh? tiene que haber Sí, pedido. pero ese puede definir la continuidad de Almendra. Sí. ¿Tú crees? Sí, porque lleva 3 partidos, no ha ganado ninguno. Se jugará con el aforo. Pero es que mira, igual yo 16.000 espectadores solicitó Concepción. 16.000, 16.000. como la mitad de... A ver, no, pues ¿cuánto hace el Esterroa? ¿18.000? No, el Esterro hace alrededor de 30.000. Ya, pero mira, sí. a ver, para continuar un poquito del tema, yo encuentro yo que ha sido un poquito ingratado el comienzo de campeonato de Deportes Concepción, porque tenía que haber debutado de local con su público en su estadio frente a O'Higgins, pero todos sabemos por la tragedia que ocurrió. Tuvo que allá, cambiar la localidad. tuvo que cambiar la localidad, y eso ya siento yo que te condiciona en cierto modo el tema de Sí. tu debut, po. Sí, pero perdió con la de Conce también. Es que lo que pasa que claro, dices tú, perdió, y haciendo un mal partido. En general. y después te toca Católica, entonces ya empezáis el ánimo Pero igual, hoy en día en la primera porque división. con Católica no jugó mal el encuentro de Deportes Concepción, ¿eh? Pero le falta algo. Lo conversamos la semana pasada. Sí, Le falta el volante de contención que raspe. Sí. Le falta un Le falta volante. muy notorio. Y ahora que se le fue también Mauricio Vera. Se fue que era precisamente el hombre llamado a eso, se fue a Nacional, entonces es como... ¿A dónde se fue? A Nacional de Uruguay. de Montevideo. Sí, de hecho hacía la analogía, había una publicación por ahí como cuando en el FIFA tú comprás un jugador Sí. libre y después lo vendés. Esa fue la figura que hizo Sí, Deportes Concepción. pero eso depende si Nacional lo termina comprando a fin de año. Ujú. Ahí, sí. Así que, bueno, esto fue el Mañana juega día... contra Cobresal. Así es. Día viernes, Calera Ñublense, Concepción Cobresal. El sábado tenemos 3 partidos. O sea, van a haber casi 2 partidos simultáneos, el Sí. de Concepción con Cobresal y el de Y el San de- Marco con con Santa Cruz. Y la gala del Festival de Viña. por supuesto. Oh. Huachipato, antes de enfrentar a Carabobo por la vuelta de la fase 2 de Copa Libertadores, va a recibir en el ex CAP, hoy día Estadio Huachipato en Talcahuano, a Palestino a las 12 del día, y a las 6 de la tarde en el Teniente O'Higgins Colo Colo. Este partido igual es interesante, tiene un poco de morbo por lo que va a ser Sí. en la fecha previa, por lo que van a rendir los dos equipos en la fecha previa al clásico, que en la fecha 5 enfrenta a Colo Colo contra la U en el Pero Monumental. mira, te digo una cosa, por lo que vi ayer, yo le pongo todas mis fichas a O'Higgins. No, pero Colo Colo no está jugando mal y mejoró Colo Colo y O'Higgins va a guardar jugadores. Sí, ¿Por qué? porque tiene que hacer la vuelta y tiene que ir a jugar a Brasil. De hecho, yo en ese ese es un factor. Por contexto de cómo llegan los dos equipos, por Sí, pero- contexto de lo que están viendo los dos equipos, para mí corre con ventaja Colo Colo para quedarse con ese partido. O sea, de hecho le conviene a Colo Colo en este momento que O'Higgins esté jugando como internacional. Porque ¿Cómo se llama qué apellido el técnico O'Higgins? Bobaglio. El ex técnico Yo no me palestino. guardaría nada, te digo el tiro. El ex técnico de Palestino el año pasado. Yo no me guardaría nada. Yo te tiraría toda la carne en la parrilla. Igual Sí, pero no va a pasar eso. ¿Tú crees Mira, que no? Y a las Yo digo 20:30 que horas del sábado, otro muy buen partido en el Claro Arena, Católica Coquimbo.
Buen partido. ¿El sábado a qué hora? Sábado a las 20:30 horas. Vuelve el Oso Prato a San Carlos. Bueno. Al ex San Carlos. Hoy día Claro Arena. Y el domingo vamos a cerrar la fecha 4 con 3 partidos. La Serena contra la U de Conce en La Portada a las 12 del día. A las 6 en el Bicentenario de la Florida, Audax Italiano contra Everton. Ahí puede ser el último partido de Javier Torrente. Veamos si llega la fecha del campeonato. Y otro también que va a estar muy, muy, digamos, presionado, por decirlo menos, a las 20:30 en el Nacional, Universidad de Chile contra Deportes Limache. Deportes Limache que juega bien. Y que hoy en día es el puntero del campeonato en 3 fechas con 7 puntos, 2 partidos ganados y un empate. El tomate mecánico. Y que tiene en Jan Menezes a una de las figuras del campeonato, en lo que va hasta ahora, y a un volante, al volante de contención que trajeron. Ya no me sorprende nada de Limache si sale campeón este año. No, pero el Limache... No sé qué tiene Limache, no sé si hizo un pacto con el más allá, no sé. No, eso es... Juega bien. Eso es confiar en el trabajo de un técnico, mantenerlo en las categorías. Lo de Víctor Rivero es un técnico equipo que ha pasado le ha sacado rendimiento. Si Víctor Rivero no ascendió a Cobreloa en el 2019 fue única y exclusivamente por el estallido social y porque Santiago Wander reclamó los puntos. Porque Santiago Wander dijo, amenazó con hacer una protesta si es que no se le ascendía, si es que el campeonato no se terminaba ahí, y justamente Santiago Wander quedó puntero como 3 días antes del tema del estallido social, cuando le termina ganando Cobreloa, y la NFP en la brillantez que tiene, lo termina ascendiendo y después termina generando una liguilla que se jugaron todos los partidos de la liguilla que se jugaron en el Estadio Nacional, con equipos completamente nuevos. Se jugó en enero del 2020. Una brillantez de la NFP. Entonces lo de Víctor Rivero no es sorpresa, es un técnico que trabaja muy bien, que ascendió a La Calera en su momento. La Calera está en primera división gracias a Víctor Rivero. ¿Se te acuerdan cuando le termina ganando el partido a Santiago Wander en definición a penales? Con González, Rafa Guiot, fue mucho tiempo. A Limache lo subió todas las categorías. Entonces... Viene de tercera con Limache, de hecho. Sí. Entonces, no es de sorprenderlo. Si te sorprende es porque en el fútbol chileno no se hace lo que está haciendo Limache, que es confiar en un proceso. Exactamente. Bueno, muchachos, 21, ya para ir cerrando, temitas al cierre, cortitos, por supuesto. Se confirmó el castigo a Deportes Melipilla. La segunda sala del tribunal ratificó la sanción. Se produjo su descenso administrativo y esto hace que se juegue el partido por el cupo a segunda división entre Comunal Cabrero y Lota Schwager, que se debería jugar el fin de semana entre el 6... ¿Cuántos equipos van a subir de tercera a...? Uno más. Van a subir 2, en total. Sí. Va a subir uno más que el cupo que había porque, como desciende Melipilla, y tiene que empezar desde... ¿Barnechea igual? No, Barnechea no está compitiendo todavía. Entonces ahí va a ver si con este cupo se va a cerrar la segunda división. Y este partido se va a jugar este fin de semana entre el 6 y el 8 de marzo. Son 3 los que van a subir porque subió Colchagua, Colina y ahora el tercer cupo. Ya, porque para que puedan quedar, digamos, equiparados. Porque Barnechea, tú dices, no va a competir, pero tendrían que sacarlo de la categoría, ¿no? Sí, de hecho Barnechea no está en este momento en segunda división y la segunda división pero su cupo lo va a ocupar alguien. No, todavía no. Todavía no está definido quién va a ocupar ese cupo. Probablemente se juegue nuevamente con 13 equipos la segunda división, que ha anunciado varios refuerzos. De hecho, Leandro Requena llegó a Brujas de Salamanca. Eso me estaba llamando que no sé quién es el que se está Osorno también se está armando bien. Pero se está armando bien. ¿Ovalle? Ovalle. Brujas. Ovalle, Brujas y Osorno, que han hecho fichaje estos días. Y para cerrar, muchachos, en el tenis, Alejandro Tavilo sigue en competencia, es el único chileno en competencia en el Rio Open, en el ATP 500 de Río de Janeiro. Le ganó ayer al italiano Francesco Passaro por 4-6, 7-6, 6-2 y mañana estará jugando contra el argentino Thiago Tirante. Y por supuesto, en un par de días más empieza la quali del Chile Open, donde estará Matías Soto, estará Tomás Barrios, y en el main draw, en el cuadro principal que se sortea este fin de semana, están Alejandro Tavilo, está Cristian Garín y está con un wildcard que recibió de parte del torneo Nicolás Jarry. Así que tenemos los 5 integrantes del equipo de Copa Davis compitiendo este fin de semana y durante la próxima en el ATP 250 de Santiago en el Chile Open. Muchachos,
Vamos cerrando esta edición de Cuarta Colina. Marcelo, para ya irnos despidiendo y por supuesto dejarle la invitación a la gente Por para supuesto, el día a mí domingo. mis últimas palabras van a ser para invitar a todas nuestras radioescuchas de Radio Cuarta Colina, tanto por la señal FM, por la señal online, por a través de redes sociales, ¿cierto? Exacto. Sobre todo por Facebook, que escuchen, vamos a estar ahí desde temprano llevándole todos los pormenores del redebut de Deportes Puerto Montt este domingo 22 de febrero del 2026, ¿cierto? Volvemos a la primera vez Después de 2 años. Después de 2 años. ¿Ah? Así que gran partido, ¿ah? Deportes Puerto Montt versus Deportes Copiapó. Tú lo escucharás, lo vivirás y lo sentirás a través de a través de los aires de la 107.9 Radio Cuarta Colina y a través de las plataformas virtuales de Radio Cuarta Colina y ADG, el portal del hincha. Don Jonathan. Bueno, ya la invitación está hecha para el partido el domingo. Están Y todos ojo, invitados. que mañana pueden haber sorpresas en cuanto a se pueden estar haciendo algunos regalitos precisamente para poder asistir al partido de. Hay un de sorteo Deportes activo por- en Exacto. redes sociales, en nuestro Instagram, @NMA de Gol. 5 entradas tenemos para regalar, así que si quieres concursar, tienes que darle like a nuestro Instagram y al Instagram también de Cuarta Colina FM, @Cuarta Colina FM, y ahí escribir yo quiero, simplecito. ¿Quién se puso con las entradas? Por supuesto, nuestros amigos de DPM Chile. ¿Quién más, amigo? Ya. Ahí el Chanchito Lorenzo dijo, pasó la patita, dijo, aquí Vino tenés- Chinquiwin directamente, salió de la comisaría, vino a dejar la entrada y se fue. Así que sí, agradecer por supuesto también la deferencia de Deportes Puerto Montt también para poder ayudar a nuestros Oye, y ojo amigos a llevar que el estaba juego. escuchando igual que mayores de 65 años Y menores de 12. y menores de 12 entran gratis. Solamente tienen que presentar el Con carnet, de carnet identidad en mano. en la entrada. Y la firma al día. Así que eso, muchachos, la invitación está hecha, todo está listo. Por mi parte, me despido de parte de Marcelo Gatica, Jonathan Uribe, Juan Carlos Velázquez, quien les habla, el equipo de Deportes Cuarta Colina. Que tengan buen jueves, buen comienzo de fin de semana. Nos vemos el día domingo desde las 19:30 horas para llevarte todas las alternativas de lo que será Deportes Puerto Montt versus Deportes Copiapó en el Chinquihue. Nos vemos. Chau, chau. Chau.